Bueno amigos, en esta ocasión les voy a indicar lo que es el modelado de fallas mediante el algoritmo de Prony utilizando lo que es MATLAB y todos los datos lo que es obtenidos por la parte de Design. Sí, entonces vamos a hacer una breve reseña de lo que es exponencial y de ahí nos dirigiríamos directamente al ejercicio para poderles indicar cómo realicé este modelado de la falla. El método de Prony vamos a analizar y describir prácticamente cómo es el método. Nos dice que cuando se dispone de los datos de muestra que corresponde a un proceso de superposición de dos o más armónicos amortiguados o simples de periodos desconocidos y se desea analizar este proceso, entonces estos datos pueden ser modelados por una combinación lineal de funciones exponenciales complejas. El procedimiento original de Prony ajusta exactamente una curva de p términos exponenciales. Cada término tiene dos parámetros, amplitudes y un exponente de los datos medidos. Para el caso donde solamente se desea un ajuste aproximado en los exponenciales para un conjunto de n muestras, tal que n sea mayor a 2p, se utiliza un procedimiento de estimación de los mínimos cuadrados. Este procedimiento es llamado el método de Prony. El modelo asumido en el método de Prony es un conjunto de exponenciales de amplitud, fase y frecuencia y un factor de amortiguamiento arbitrario, el cual el proceso a ser analizado será representado tanto de forma aproximada como una función discreta en el tiempo. Para establecer el método de Prony, primero definimos la diferencia entre lo que es xn, ¿sí? Entre los datos medidos, ¿sí? Y los datos estimados o los datos aproximados, ¿sí? Que serían prácticamente estos valores. Para el cálculo del método de Prony, normalmente se completa, para lo cual se hace la suposición de que el modelo del proceso tiene simetría, como indica aquí en la figura, ¿sí? Para una sinusoide real amortiguada, pues para el análisis únicamente se consideran las frecuencias positivas y sus equivalentes negativos. Lo que es nosotros prácticamente tenemos una función del sistema transformada z, ¿sí? De la respuesta de impulso. Prácticamente nosotros vamos a tener gráficas que nos van a dar a nosotros lo que es mediante impulso, ¿sí? Y también lo que es otra gráfica, la parte de modelación. Es una función racional del sistema, ¿sí? El cual se puede decir que es lo que es z a la menos 1, ¿sí? Por convención, el polinómico del numerador, ¿sí? Y el denominador, la siguiente ecuación, ¿sí? La siguiente ecuación describe una función del sistema racional casual de orden del numerador y de orden del denominador, ¿sí? El cual nosotros vamos a nombrar ya en el programa y ya les va a indicar lo que es en sí esa función. Para el método de Prony en sí, la implementación, tenemos lo que es un diagrama de flujo, que es bastante general lo que es para este método y que prácticamente representa la estimación de Prony. Para la lectura, lo que es de la lectura de ingreso de datos, nosotros ingresamos en una forma directa en sí, el cual en la mayoría de casos que se tienen en práctica únicamente disponemos nosotros lo que es de datos mostrados
para lo que es tener una señal en sí discreta, y por lo tanto el análisis estará basado en el número de estas muestras y el valor de cada una de ellas, que se ingresan de forma discreta, o sea, lo que nosotros vamos a tener, lo que es la gráfica discreta, sin ser necesario una evaluación adicional. De ahí nosotros vamos a tener lo que es datos iniciales, que prácticamente sería de los que obtendríamos de la matriz de fallas de la parte de nuestro programa en sí. Entonces ahí nosotros vamos a obtener lo que es vamos a obtener nuestros datos, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a proceder a ingresarlos directamente a lo que es a MATLAB y directamente de nuestro programa Design. La estimación del coeficiente del polinomio y la energía de error de predicción es cuando ya nosotros entramos, como les indiqué, a las funciones anteriores, ¿sí? El cual llegan a determinar si las amplitudes y los factores de amortiguamiento tienen alguna funcionabilidad. Caso contrario, vuelven a hacer el mismo procedimiento. Pero si nosotros ya tenemos lo que es una gráfica, entonces de ahí nos va a determinar prácticamente amplitudes o factores de amortiguamiento. En este caso nos va a graficar prácticamente gráficas discretas, incluso en otro tipo de gráfica, y a determinarnos prácticamente todo lo que es el modelado en sí. De ahí vamos a tener lo que es la impresión de resultados, como les indiqué, las gráficas, sí, en las gráficas nos va a indicar los parámetros en sí, la parte de cómo sería lo que es el evento de Prony, y también lo que ya sería el método de Prony normal sin una modelación. De ahí nosotros ya vamos a tener lo que es en sí en las gráficas, vamos a tener una gráfica de Prony, como les digo, el cual ya va a estar modelado en sí el gráfico del modelo de la falla en sí. Sí, yo prácticamente he tomado los datos de DeepSilent, entonces directamente de aquí he tomado lo que es el ejemplo incluso de las 9 barras, el cual aquí vamos a simular lo que es una falla, como lo hemos hecho directamente en clases de C4. Y de ahí nosotros, yo obtendré prácticamente lo que es los valores de la falla en sí. Puedo tener lo que es la falla del fal, de la barra, de la línea, la falla de los tabos. Yo voy a tener lo que es ya un TXT que me va a generar en sí. Entonces yo voy a tener lo que es un TXT, ¿sí? El cual me va a dar lo que es los datos que yo voy a necesitar para con un método de Prony, prácticamente con estos datos yo ver cómo Prony modela nuestra falla, y también cómo Prony prácticamente lo tiene sin modelar en sí. Esto ya les indico. Entonces, para modelar lo que es la barra, nosotros vamos lo que es a darle clic en la barra, vamos a calcular, vamos lo que es a cortocircuito, ¿sí? De aquí nosotros vamos lo que es a lo que es el tipo de falla, que sea falla trifásica. De la falla nos damos cuenta aquí que está lo que es en la barra 4, entonces lo ejecutamos, sí, entonces aquí ya sale este símbolo que ya es donde ha sucedido la falla. Una vez que tenemos eso, sí, nosotros vamos de la parte de editar a los objetos relevantes, sí, lo que ahorita vamos a hacer lo que son líneas, sí, entonces en líneas nos vamos a datos flexibles. Sí, nosotros podemos ver que nomás tiene, sí, ya. Entonces nosotros tenemos aquí
vamos a hacer lo que es la parte del modelado de la corriente de cortocircuito, sí, el cual aquí nosotros ya tenemos lo que es el parámetro para nosotros poder visualizar, sí. Después nos vamos acá, lo que es al Data Manager, ya vamos a modificar lo que son líneas, es el green. Aquí nos interesa lo que es el fprintf, ¿sí? Para que nos visualice lo que es los datos que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Acá según esto nosotros vamos a ver lo que es la barra, la corriente de cortocircuito, lo que es en la barra. Póngase, aquí está la barra 1 y sería la barra 4. Entonces ejecutamos y corremos y aquí ya nos manda un voltaje. No tengo visualizado aquí los datos, pero al momento de ejecutar en mi TXT, ¿sí? Ya nos sale lo que es la falla en la línea y aquí está. Aquí están los datos que nosotros necesitamos. Entonces nosotros estos datos que necesitamos los vamos lo que es a poner directamente en nuestro MATLAB para que lo pueda modelar en sí. Entonces, cogemos estos datos, ¿sí? Vamos a nuestro MATLAB. Este es lo que es el algoritmo de Brownian, ¿sí? El cual nosotros vamos a tener dos tipos de respuesta. La respuesta lo que es de una gráfica discreta y otra lo que es una gráfica tipo dispersión. Listo, entonces vamos a... Listo, después de los datos que nosotros obtenimos de nuestro TXT, ¿sí? Ingresamos directamente lo que es a esta parte del nuestro algoritmo de Brownian, el cual colocamos lo que es los datos aquí de las fallas, ¿sí? Y vamos a tener lo que es una respuesta del impulso, la parte solo lo que es el logaritmo de Brownian, sí, y el impulso de respuesta normal, sí, que prácticamente estaría sin modelar. Entonces lo corremos. Está ejecutando Brownian. Y listo. Aquí tenemos lo que es una respuesta, ¿sí? De la parte de entrada del logaritmo normal, ¿sí? Y esto es ya la respuesta en cambio de la modelación del impulso del logaritmo de Brownian, ¿sí? El cual nos tiene ya una variable discreta, ¿sí? Si ustedes ven, esta es la respuesta ya modelada, ¿sí? Y esta es la respuesta sin modelar. Ya, ahora vamos a hacer lo que es nuestro otro caso, ¿sí? Que nos indique en cambio lo que es nuestra otra gráfica tipo dispersión, que está acá. Lo volvemos a correr. Esta gráfica es la que ya teníamos. Y aquí tenemos nuestra otra gráfica. Si podemos visualizar la gráfica original en sí es esta de acá, ¿sí? Pero al momento de modelar nuestros datos de falla ya nos da otro tipo de respuesta, nuestra respuesta de lo que es del logaritmo de la parte de la modelación de Brownian, ¿sí? Como podemos visualizar acá, ¿sí? Entonces
eh, prácticamente ha sido modelar y ver la diferencia de cómo nosotros vemos lo que es las respuestas de selección a través del método de Prony. En, en sí es un modelo de respuestas de impulso y traza lo que es traza directamente la gráfica original y también nos da ya lo que es el diseño de Prony directamente en el análisis de estas gráficas, ¿sí? Entonces, como les indicaba, en sí las ecuaciones que nos da todos estos tipos de respuesta nos va a dar lo que es de una forma discreta, sí, y una forma en tipo de dispersión de los datos que nosotros hemos obtenido directamente de nuestro otro programa DeepSight, ¿sí? Me he basado prácticamente a esta tesis de la Escuela Politécnica Nacional, ¿sí? El cual indica lo que es el tema de lo que es método de Prony, sí, y aquí tenemos lo que es un ejemplo similar del método, ¿sí? El cual aquí también se verifica, como les dije al inicio, lo que es valores de amplitud, valores de fase, factores de amortiguamiento, factores de frecuencia. Entonces vamos a obtener lo que es unos datos, prácticamente datos o muestras arbitrarias, como les dije. Estos no van a ser datos exactamente medidos, sino que más o menos son valores aproximados. Entonces de ahí nosotros sacamos lo que es un promedio y vamos a tener unos datos totales, ¿sí? Sería, bueno, aquí lo anuncio como factor de estimación, pero son los datos que nosotros colocamos lo que es directamente en nuestro algoritmo de MATLAB, ¿sí? Y vamos a tener lo que es respuestas también de muestreo. Si nosotros colocamos esos datos en un Excel, nos va a dar este tipo de gráficas, ¿sí? El cual aquí nos muestra lo que es los datos de frecuencias de muestreos, ¿sí? Y a cambio, en cambio ya es el análisis del método de Prony extendido. Entonces, como ven, nos modela y nos da lo que es ya unas respuestas sumamente se nota la diferencia de la parte de modelación. Yo me he basado en esta tesis realmente interesante, y esto sería lo que es en mi presentación. Haber visto lo que es la diferencia y el tipo de respuesta de lo que nos ayuda a lo que es Prony, ¿sí? Que también lo que es este método es similar a lo que es el óptimo de Pareto en optimización de multiobjetivo, como nos había indicado acá del video el ingeniero, para podernos guiar en sí. Muchas gracias, compañeros. Esto sería todo. Les agradezco por su atención y cualquier comentario los bendiga.